Al día de hoy me encuentro en el barrio más antiguo de Vancouver, llamado Gastown. Un lugar emblemático de la ciudad, donde el pasado y el presente se mezclan, reflejando el origen y la evolución de Vancouver. Bueno, como pueden ver, atrás mío se encuentra el icónico reloj a vapor, conocido como Steam Clock. Algunos pensarán que es un artefacto victoriano, pero la realidad es que no, es más bien nostálgico. Se usa el vapor para marcar el tiempo. En este momento me encuentro esperando el silbido del reloj. Todavía no llevo 15 minutos acá, se supone que cada 15 minutos el reloj emite el silbido. Además de emitir silbidos cada 15 minutos, emite una melodía cada media hora. Ya, por lo que estuve averiguando, este es uno de los pocos relojes a vapor funcionales que hay en el mundo. Existe uno construido por el mismo relojero en Japón y otro en Estados Unidos. También averigüé que fue construido en 1970, o sea que no hace mucho tiempo. Para ser específico, fue colocado en el año 1977 como parte de un proyecto para revitalizar el barrio y con el fin de tapar una rejilla de vapor de la red de calefacción de la ciudad. El vapor es el responsable del sonido. Además, es a vapor entre comillas también porque utiliza electricidad en su mecanismo también. Entonces, 100% vapor no es. Tal como escucharon, la verdadera regulación del tiempo incorpora motores eléctricos. Pero sí es un bonito atractivo acá y vi videos en internet en donde en verdad esto estaba lleno. Ahora encuentro que no hay tanta gente, lo que sí ha pasado bastante. Yo creo que cuando va a tocar el silbido, pero ahora está más tranquilo. Quizá en 15 minutos más se llena. Igual hay gente atrás. Y así es como sigo conociendo lo que hace especial a Gastown. Bueno, este es un barrio antiguo, se nota en su arquitectura, en sus calles. Las calles acá son de adoquines. Llevo como 2 cuadras recorriéndola, pero al menos toda la calle mantiene esta arquitectura, este diseño. Los edificios, las fachadas son en su mayoría de ladrillo. Los faroles también son antiguos, son muy bonitos, le dan un bonito toque a la calle. Y bueno, y casi toda la calle está llena de tiendas. Tiendas de todo tipo, tiendas de ropa, tiendas de souvenirs. Ahí hay muchos locales para comer, varios. Me gustan bastante los detalles estos de arquitectura, las barreras. Aquí las barreras son de cadena y de fierro. Aquí estamos en la esquina, miren, como pueden ver allá, el edificio tiene fachada de ladrillo. Incluso como los más modernos se podría decir que mantienen la idea del diseño original. Miren, hasta los basureros tienen, a pesar de que se nota que son basureros, digamos, modernos, hasta hace poco, mantienen el diseño de la calle. Todo en esta calle mantiene como el diseño antiguo, diseño victoriano, europeo, hasta los basureros. Los basureros, a pesar de que se nota que son modernos, son de fierro, va acorde con la calle. Quiero mostrarles también, quiero incorporar en este video, hay una estatua que es del fundador de esta calle, así que la estoy buscando, ando media perdida. Igual la calle no es muy grande, pero entre estar grabando, caminando, revisando el celular y relatando, y además perdiendo la vergüenza, porque igual esto es un desafío para mí. Ando hablando sola en la calle, no estoy acostumbrada a eso, hablo sola en mi mente, no en la calle, con una cámara. Igual ahora menos mal es más normal. Hay muchas tiendas de ropa. Me imagino que debe ser ropa igual más cara, más exclusiva. Café, andan perritos. Igual acá estamos ya en otoño y ya entró un poquito el frío. Viene bien abrigada. De hecho, hoy día aproveché de salir porque igual estaba lloviendo estos días y va a seguir lloviendo. Entonces, para no tomarme con la lluvia, ya, voy a buscar la estatua. Gente, la búsqueda de la estatua está totalmente cancelada. De hecho, estoy en el lugar en donde debería estar la estatua y me acabo de enterar, buscándola, que esta fue derribada en una protesta en el año 2022. Por lo tanto, no está. Simplemente no está. No la volvieron a reponer y definitivamente ya la sacaron. Pero ¿quién es la persona de la estatua y por qué quería mostrárselas? Esa estatua representaba a John Gassillac, un marinero inglés que llegó a esta zona en 1867 y abrió aquí una taberna. Dicha taberna se transforma más tarde en el punto de inicio donde nació el barrio de Gastown, el origen de la ciudad de Vancouver. Aunque fue una figura clave en la fundación del barrio, también es un personaje controversial,
por su impacto negativo con los pueblos originarios. Esto último llevó a que su estatua fuera retirada de forma definitiva. Me encuentro en otra calle, al lado de la calle principal de este barrio, por lo que leí. Este sector también es de mucho arte, ¿ya? La verdad es que sí, he visto bastante pinturas, graffiti en otras calles. Se supone que esta es la calle que tiene más pinturas, pero no le veo tanto. Sin embargo, hay algunas pinturas que son muy bonitas. Esto es como una placita escondida, chiquitita. Y es bastante solitaria, la verdad. Gente, le iba a mostrar otras pinturas que estaban en esa misma plaza, pero la verdad es que me tuve que venir porque estaban en el otro sector y no es secreto para nada que aquí en Vancouver el tema de la drogadicción es bastante fuerte y habían unos chicos justo drogándose en ese sector y andaba con cámara, entonces igual la gente se pone más nerviosa cuando uno anda con cámara, así que me miraron, nos miramos, cruzamos vistas y me fui. Así que bueno, miren, igual estoy acá justo en un lado donde hay más pinturas. El sector huele a el sector huele a pipí, a meado. Igual está medio cochinito en algún lado. Bueno, estoy al lado de los basureros. Pero bueno, se siente un poco el olor a meado. Ya vamos saliendo a esta calle. Igual es como bastante solitaria la calle. Y de hecho por allá continúa y también es como muy estrecha. Encontré unas jardineras que están muy bonitas decoradas y creo que están puestas para que los autos no se estacionen. Así que pasa hasta en las mejores familias que no respetan de repente. Estoy casi segura que está puesta para que los autos no se estacionen. Y está puesto el nombre de los artistas en cada diseño. Están muy bonitos los diseños. Por andar grabando no me di cuenta que venía alguien en la ciclovía y me tocaron la bocina. Lo peor es que yo soy de esa gente que reclama porque camina en la ciclovía. Bueno, algunos no saben, pero bueno, yo creo que nadie sabe, pero yo soy qué buena música. Anda un chico con música. ¿En qué estaba? Que yo soy constructor y trabajé un tiempo en el área de servicio público. Justamente trabajé en el área de espacios públicos. Entonces, claro, por ejemplo, tengo como muy en mi cabeza que el respetar, digamos, los espacios. Y entre eso la ciclovía. Y ahora me lo pasé por la y me tocaron la bocina. Gente, ya salí de Gastown, me trasladé, andaba buscando un baño en verdad, y me trasladé a un lugar, llegué de casualidad, que se llama Canada Place. Es como un paseo, por lo menos aquí donde estoy, es como un paseo donde anda la gente, y bueno, se puede ver acá cómo aterrizan los aviones acuáticos, por lo menos la gente viste, lo que estaba acá se pone a ver eso. Bueno, el Canada Place es un terminal de crucero. Es una atracción turística y es un lugar importante en Vancouver. Está en el puerto de Vancouver, justo acá en el centro, en el downtown. Y aquí en la estructura sobresalen unas velas blancas que parecen de un barco. La vista es maravillosa. De hecho, llegué solamente por la vista porque como que lo vi de lejos y se veía un paseo y claro, la vista acá de verdad que es maravillosa y el día igual está bonito. Está helado, sí, hoy día. Pero no tan helado como otros días, de hecho por eso salí. No se logra ver acá, pero allá está como el estacionamiento de avionetas acuáticas. Está para el otro lado. Estaba leyendo y decía que acá salen los cruceros hacia Alaska. Yo me imagino que deben salir hacia todos lados, no solamente hacia Alaska. Bueno, aquí se ve que es un lugar ideal para caminar, para sacar fotos, para apreciar el atardecer y más que nada disfrutar como el ambiente urbano y marítimo. Está bien interesante este paseo, tiene algunas leyendas que cuentan como algunos datos de Canadá o de personas o situaciones ligadas a Canadá y entre ellas me encontré con la verdadera historia de Winnie the Pooh y la verdad es que bien interesante, no tenía idea, así que si quieren saber un poquito, quédense. Y aquí les cuento la historia. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, el veterinario canadiense Harry Colborne compró una osita negra en Ontario y la llamó Winnie, en honor a su ciudad natal, Winnipeg. Winnie lo acompañó hasta Inglaterra, convirtiéndose en mascota de los soldados y finalmente fue donada, quedando al cuidado del Zoológico de Londres. Allí fue visitada y querida por muchas personas, entre ellas el autor A. Maile y su hijo Christopher Robin Maile,
quien llegó a ponerle el nombre de Winnie a su propio osito de peluche. Su padre, el escritor A. Milne, se inspiró en la relación de su hijo con ese peluche y con la osita, para crear, años más tarde, los cuentos de Winnie the Pooh. Hay un letrero para no acercarse a los gansos. Oye, no sé por qué está saliendo la por ahí. Miren, gente, me voy a trasladar hasta allá. Vamos a ir a grabar más de cerca allá, antes que se haga más tarde. Voy llegando ya al área donde se estacionan los aviones acuáticos. Este igual es un paseo bastante bonito, tiene como igual leyendas que estaban en el Canada Place, no son las mismas, pero la idea es un poco mostrar la historia o datos. Igual me impresionó que el paseo tiene ciclovía. Miren las dimensiones de la ciclovía. Igual hay gente caminando, pero es demasiada ciclovía. Ya está atardeciendo ya. Estamos en el Vancouver Harbour Flight Center. Bueno, esas son algunas de las avionetas que vimos aterrizar. No se ve ninguna otra aterrizando. Ya, gente, con esta hermosa vista doy por finalizado este video. Como pueden ver, está atardeciendo. De hecho, ya se está perdiendo ya el sol. Los invito a suscribirse, como siempre. La idea es llegar a los 1000 suscriptores. Esa es mi meta. Así que por favor suscríbanse, denle like si les gustó este video, comenten, si no les gustó también comenten. Así que con esta vista me despido. Bye.